Seguimos conectados con todos ustedes aquí en la edición Mediodía del 24/7. Analizamos esto que les lanzábamos antes de irnos a la pausa. La condena de Hunter Biden sigue dando mucho de qué hablar. Y es que no es para menos. Definitivamente creo que marca un momento histórico para este país. Como saben, es la primera vez que el hijo de un presidente en funciones es declarado culpable de estos delitos graves. Pero, ¿qué impacto creen ustedes que pueda tener esta condena en el ambiente político? Vamos a analizarlo y para eso saludamos a Cristian Mancera, analista político. Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hacía tiempo que no te veíamos. Por aquí, por el mediodía. Igualmente, Borja, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Cuéntame un poquito, más o menos ya te he planteado un poco el escenario que vamos a analizar. ¿Qué impacto crees tú que puede tener a nivel político esta condena de Hunter Biden? Porque muchos piensan que puede ser algo perjudicial, pero también otros dicen que se demuestra que no hay nadie por encima de la ley y que la justicia no está politizada. ¿Qué piensas tú? Totalmente de acuerdo, creo que hay un mensaje claro de que se equilibran los escenarios. Hay una persona que cometió unos delitos y está siendo sancionado por ello, pero pienso que esto, más allá del impacto político que tiene en la campaña del presidente Joe Biden y cómo se ve al hijo del presidente y todo el tema de su adicción y todo el tema del manejo familiar, no va a tener tanto impacto como sí va a tener el impacto del juicio que se va a adelantar en los próximos meses sobre su evasión de impuestos en el estado de California. Y pienso que ese juicio sí va a tener un impacto, yo diría, nefasto para la campaña del presidente Joe Biden, para el mismo presidente, porque finalmente ahí es donde se puede establecer qué manejos oscuros pudieron haber existido para esa evasión de impuestos y si realmente hubo alguna maniobra que terminara beneficiando a la familia del presidente Joe Biden. Cristian, el presidente Joe Biden dijo que él no le otorgaría un perdón a su hijo. Sin embargo, el día de hoy la Casa Blanca dijo que sí no descartan la posibilidad de conmutar, es decir, reducir el castigo que se le llegue a dar a Hunter Biden. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Cómo sería visto? ¿Cuál sería la opinión pública si llega el presidente Joe Biden a reducirle la sentencia a su hijo? Pues primero que todo sería un acto equivocado, tendría una influencia negativa de que entonces por ser hijo del presidente tiene algún tipo de beneficio, pero mira de que si analizamos esto, fue realmente lamentable que en la campaña 2020 no se hubiera expuesto todo esto que estamos viendo ahorita. Es que esto que estamos viendo ahorita se debió haber expuesto hace unos años cuando estábamos en plena campaña de 2020 y no se expuso porque en ese momento se sabía el impacto tan nefasto y negativo que iba a tener esta historia y las consecuencias legales y penales para el hijo del presidente Joe Biden y para la misma familia del presidente. Entonces, que se mantenga la sola idea de dar algún tipo de beneficio jurídico que beneficie al hijo del presidente me parece aún peor desde la óptica política, porque envía el mensaje de que a pesar que todo el mundo tiene que ser juzgado en condición de igualdad ante la justicia, no quiere decir que entonces a la hora de imponer una sanción, entonces por ser hijo de un presidente, entonces vas a tener un beneficio por eso, y me parece que eso sí es bastante errado, si eso llega a suceder. Ahora, sin duda, creo que estamos viviendo momentos pues bastante complicados, ¿no? Con estos juicios tan históricos, por un parte el expresidente Trump, por otra parte el hijo del presidente Biden, pero claro, hay mucha gente que está juntando ambos casos y ahí me gustaría preguntarte cuál es tu opinión para esas personas, porque creo que son temas bien distintos. Uno es el hijo del presidente, que de momento no se ha encontrado ningún delito en el que su padre haya participado aprovechándose del poder. Es simplemente, como podríamos decir más, un problema familiar, y otro completamente diferente es alguien que ha sido presidente y que quiere seguir siendo presidente de todos los estadounidenses el próximo mes de noviembre. ¿Qué piensas tú? Pero son casos totalmente diferentes, pero sí vale la pena anotar a la audiencia de que por un lado tenemos a un expresidente Trump que tuvo un juicio que finalmente va a terminar siendo responsable de estos casos y finalmente no termina ganando su apelación, y toda la gente ha visto el juicio en televisión. Dicho esto, hay justicia, finalmente se sometió a un juicio, un jurado decidió que es culpable y Trump está afrontando eso con toda la legalidad del caso. Frente al hijo del presidente, lo que hemos visto es unas maniobras y la intención desde 2020 y antes de 2020 de evitar que eso saliera a la luz pública, de evitar que estuviera la luz de la justicia, y entonces cuando compara los dos casos vemos un escenario en donde sí se ha visto de alguna u otra forma que la justicia ha sido un poco lenta en otorgar o tramitar este caso del hijo del presidente por todo lo que se ha visto, y creo que sí ha habido un escenario político de por medio que es desafortunado. Por eso es de suma importancia que
en ese juicio de impuestos y que finalmente se llegue al fondo de lo que pasó con las negociaciones de Hunter y con las empresas que estuvo negociando, y realmente hubo algún tipo de beneficio para la familia del presidente y el presidente como tal, para efectos de que haya la transparencia necesaria. Pero llegado a descubrir que hay algún tipo de responsabilidad y que finalmente se beneficiaron, pues obviamente pues, sería insólito que aparte de todo entonces se les dé el regalo de que haya beneficio en la pena. O sea, eso no se puede permitir y me parece que es equivocado que lo digan públicamente. Aquellos que critican al presidente Joe Biden dicen que pues él no está ya listo para pues otro mandato, en parte por su edad. Es algo que critican mucho y también hemos visto que a algunos estadounidenses les preocupa este tema también. ¿Crees que de alguna manera este asunto familiar, este veredicto de culpabilidad de Hunter afecte aún más al presidente Joe Biden a nivel personal y emocional, que llegue a reflejarse en su gestión actualmente? Pues pienso que ese punto que tocas es clave. Lo hemos visto en las últimas semanas, el deterioro del aspecto cognitivo, físico del presidente Joe Biden. Claramente este problema con su hijo tiene que estar afectándolo en lo personal y en lo físico y en lo emocional, claro que sí. Pero lo que más me preocupa a mí es si realmente va a tener la estamina y la capacidad de llegar a las elecciones y de ser reelegido, si va a tener la capacidad de seguir manejando el país. Y pienso que no se le ve eso. Y vuelvo, insisto, como lo he dicho en otras oportunidades, que es un error que el Partido Demócrata haya decidido escoger al presidente Joe Biden para liderar esas banderas, porque finalmente pienso que dentro de ese partido habrían otras alternativas mejores, porque finalmente no lo veo con la energía ni la capacidad emocional ni física de liderar el país en los próximos 4 años. Cristian Mancera, analista político, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Noticias Univisión 24/7. Buen día, cuídese. Muchas gracias.